Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Bisalbergi. Parte 4. Surgimiento de la reflexión filosófica y sus primeras aplicaciones a la educación. Sección 11. La Escuela de Mileto. Los videos sobre este libro y de otros libros que serán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde de la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas, educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 10 de octubre de 2013. Comienza la sección 4, el surgimiento de la reflexión filosófica y sus primeras aplicaciones a la educación. Sección 11, la Escuela de Mileto. Una parte considerable de la cultura griega se desarrolló inicialmente no en la madre patria, sino en las colonias. Si esto es verdad, en alto grado, por lo que toca a la poesía, lo es aún más con referencia a los aspectos científicos y filosóficos de la cultura griega más temprana: geometría, aritmética, medicina, geografía, historia y aquella indagación más general sobre la realidad en conjunto que más tarde se denominaría filosofía. El hecho no debe maravillarnos. En las colonias es más rápido el desarrollo hacia formas democráticas, más íntimos los contactos con la civilización del cercano oriente, más abierta y crítica la mentalidad media de la población habituada, como estaba, por experiencia propia o por noticias que circulaban gracias al comercio y los viajes, a una gran variedad de usos y creencias. En la Teogonía de Hesíodo se planteaba ya el problema del origen de la realidad, pero la solución apuntada era de carácter mítico-religioso, no científico. Por el contrario, en la floreciente Mileto, principal colonia jónica del Asia Menor, la especulación en torno al origen del mundo tomó otra dirección. Se comenzó a investigar la posible sustancia fundamental y primigenia de la realidad, aquella de la que derivan todas las demás por proceso espontáneo, sin intervenciones, ni siquiera sucesivas, de seres sobrenaturales, sino de acuerdo con un cierto orden, una necesidad, una ley puramente natural. Por tanto, esa sustancia primitiva debía contener en sí misma una especie de principio vital, pues de otro modo no hubiera podido originarse de ella la realidad animada, es decir, ella misma debía ser materia animada, de donde se deriva el nombre de hilozoístas, impuesto a los pensadores orientados en este sentido: hile, materia; zoe, vida. El primero es Tales, florecido a principios del siglo VI a.C., quien identificó la materia primordial con el agua, de la cual se forman muchas otras sustancias, tanto aeriformes como sólidas, sin la cual no existe la vida, que parece ser la más abundante en la naturaleza que circunda y quizás sostiene las tierras emergidas, etc. Según la tradición más digna de crédito, Tales fue un hombre práctico y hábil. La anécdota según la cual una mujer lo befa porque, absorto en la contemplación de las estrellas, cae en un pozo, parece pertenecer al muy posterior bagaje de historietas polémicas inventadas contra los filósofos dedicados a la especulación pura. Consejero de sus conciudadanos y de reyes extranjeros, constructor de fortificaciones, promotor de lucrativas especulaciones comerciales, parece que era capaz de organizar y explotar con fines prácticos incluso las nociones astronómicas y geométricas aprendidas, según se afirma, de los caldeos y los egipcios. Se le atribuye la previsión de un eclipse de sol,
la medición de la altura de las pirámides por medio de la sombra, así como también de la distancia que separaba una nave del puerto. No se debe a él el teorema geométrico que lleva su nombre, pero es posible que en aquellos cálculos prácticos aprovechara ya la idea de los triángulos semejantes y las proporciones. Se trata pues de una practicidad seguramente diversa del empirismo puro de la geometría egipcia y mesopotámica. Es ilícito imaginar que lo que interesaba a Tales e impresionaba a sus contemporáneos no era tanto la utilidad del resultado como la elegancia y la generalidad del método empleado. En una palabra, hay en Tales un entusiasmo radical por la libre potencia del pensamiento, por su capacidad de levantar osados vuelos a partir de unos cuantos datos observados o comprobados. Y vuelo atrevido y un sí es no es fantástico, y vuelo atrevido y un sí es no es fantástico era sin duda alguna su hipótesis de que el agua era el principio de todas las cosas. Por lo demás, se ha visto que la hipótesis no carecía de ciertas efectivas justificaciones. Por otra parte, no debe considerarse como demasiado ingenua la identificación del fundamento de la realidad con un elemento existente. Hoy día, algunas teorías cosmológicas hablan del hidrógeno como del elemento fundamental del universo, apoyándose en verdad en la física moderna, que trabaja sujeta a la observación y la experimentación más rigurosa, pero lanzándose, no obstante, a osadías más allá de lo demostrado y comprobado para responder con el mismo espíritu naturalista, si bien expresado en otra forma, a la misma pregunta que Tales fue el primero en formular. Anaximandro, también de Mileto, y casi contemporáneo de Tales, a diferencia de este, que no dejó nada escrito, compuso una obra en prosa titulada Sobre la naturaleza, de la que nos han llegado algunos fragmentos. Fue el primero en servirse de la palabra principio, arché, para indicar la sustancia única de la que todo surge y que para él no es ninguna materia en particular, como lo era para Tales, y más adelante lo sería para Anaxímenes, sino lo infinito o ilimitado, apeiron, que todo abraza y todo lo gobierna. El infinito de Anaximandro tiene cierto parentesco con el caos de los mitos, con la diferencia de que no es una mezcolanza de elementos, sino una sustancia única e indeterminada, de la cual nacen todas las cosas por determinación o separación de los contrarios, y a donde retornan para disolverse una vez cumplido su ciclo vital, incluso los mismos mundos, que son innumerables en el tiempo y en el espacio. Hemos dicho ciclo vital al hablar de cosas y de mundos, pero no lo hemos hecho por casualidad. Parece que en Anaximandro existe ya la concepción que aparecerá más explícita en Anaxímenes del mundo y los astros como grandes seres vivientes. Y la vida misma es un ciclo continuo, una continua evolución, por lo que incluso las especies vivientes propiamente dichas derivan las unas de las otras. Por ejemplo, los hombres proceden de animales marinos. Sin embargo, el naturalismo evolucionista de Anaximandro está penetrado de una profunda inspiración moral ligada al concepto jónico de la justicia y la isonomía. El universo es un cosmos, una armonía, como es también un cosmos la polis, y está regido por análogas leyes de justicia necesaria e inflexible. Las cosas se disuelven en el apeiron porque deben pagar unas a otras el castigo y pena de acuerdo con la sentencia del tiempo. Esta visión de legalidad universal nos muestra cómo la idea de ley natural se formó sobre el modelo de ley moral y jurídica y no al contrario. El hombre interpreta el mundo tomándose como modelo a sí mismo, como los niños y los primitivos en su ingenuo animismo, así los ilozoístas, si bien en un nivel más elevado y complejo, tomando como modelo, por lo menos Anaximandro, la polis, armoniosa atemperación de ley y libertad. En Anaxímenes, florecido hacia mediados del siglo VI a.C.,
se afirma más explícitamente la correspondencia entre el hombre y el mundo. Así como nuestra alma, que es aire, nos sostiene, así el soplo y el aire circundan el mundo entero. De este modo se asoman a la especulación griega los conceptos de microcosmos y macrocosmos que llegarían a asumir tanta importancia. Según Anaxímenes, del aire se forman los otros elementos y todas las cosas concretas a través del doble proceso de la rarefacción y la condensación. El aire, enrareciéndose, se convierte en fuego, condensándose en agua y tierra. Termina la sección 11, la escuela de Mileto.